Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Javier Martínez, soy socio de Equipo Europa en la delegación internacional y hoy como parte de la newsletter vamos a hacer una entrevista que es de primerísimo nivel sobre el tema que como sabéis está en la actualidad, no solo obviamente de la Unión Europea, sino de todo el mundo, que no es otro que la invasión de Rusia a Ucrania. Para ello vamos a contar con un testimonio de primerísimo nivel, como decía, que es Héctor Jiménez Román, que es estudiante de Sociología y Estudios Internacionales y que hasta hace bien poquito estaba haciendo su Erasmus en Moscú, en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, pero que ahora mismo, pues debido a las circunstancias que ya os imaginaréis, nos atiende desde Tallinn, desde Estonia. Primero de todo, Héctor, muchísimas gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, hace ya casi una semana, se cumple ya casi una semana de la invasión y aunque es cierto que llevábamos meses con informaciones al respecto de, pues, ¿no? de de ese posible conflicto, te quería preguntar, ¿hasta qué punto se esperaba en Rusia una invasión a gran escala, como que hemos visto, y que no se limitara solo al Donbass? Pues hombre, evidentemente la mayoría de la gente no se lo esperaba. Si supiésemos que esto iba a ocurrir, pues evidentemente no hubiéramos ido. Sí que estaban las cosas tensas, pero en ningún momento, vamos, ni nosotros ni la grandísima mayoría de analistas se lo esperaban. Solamente después de que una vez ya ocurriese, bueno, lo primero que hice ese día al despertarme fue flipar totalmente, eh, porque sí que 1 o 2 días antes se había reconocido la independencia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, pero no esperábamos esto. Entonces, al despertarme, pues ver las noticias, flipar y luego pensar que qué analista internacional más malo era que no lo había visto venir. Luego me puse a leer algún artículo y solamente había uno que sí que valoraba que había más posibilidades, pero desde luego ni en ninguna parte, ni dentro de Rusia tampoco se esperaba algo así. Ya veo, si es que fue totalmente inesperado. Luego, por otro lado, hay expertos que ya están diciendo como que Ucrania parece que está resistiendo más de lo esperado militarmente, me refiero. Eh, ¿Crees que crees que el gobierno ruso, el régimen ruso, se esperaba una guerra relámpago y enseguida tomar Kiev y se está encontrando que parece que el conflicto se va a prolongar más de lo esperado? Cuál es tu análisis respecto a eso? Bueno, yo no soy ningún experto, sí que lo sigo muy cerca. He estado leyendo muchas noticias, dicen que sí, que Putin no se lo esperaba, todo indica que es así, pero habrá que ver con el tiempo cómo se dan las circunstancias. De acuerdo. Y luego yendo ya un poco pues a la parte que más toca a la Unión Europea, bueno, como también hemos podido ver en los últimos días, la reacción de la Unión Europea ha sido, aunque obviamente no contestar militarmente, pero la verdad que ha sido también, de acuerdo a algunos analistas, a lo mejor más ambiciosa de lo que algunos opinaban en un principio, con sanciones, con sanciones económicas, con el congelamiento de los activos del Banco Central ruso, etcétera. ¿Cómo crees que van a afectar? Sé que es una pregunta bastante amplia, ¿no? Pero ¿cómo crees que estas sanciones por parte de la Unión Europea pueden afectar a Rusia, la economía rusa? ¿Crees que la economía rusa está preparada para estas sanciones? ¿Puede aguantar? Pues hombre, una de las principales razones por las que nos fuimos de Moscú era por los efectos que podían tener estas sanciones. Aquí se recuerda, y todo el mundo que sepa un poco sabe sobre los años 90. Y bueno, si quieres que te cuente sobre mi experiencia, que también creo que puede ser interesante, nosotros sacamos mucho dinero cuando se vio que era posible que el sistema SWIFT se fuese para abajo, sacamos muchos rublos, luego intentamos sacar a euros y dólares, o sea, cambiar, y el domingo ya no había ni euros ni dólares en ningún banco. Eh, entonces sí, pues evidentemente se ha visto que el tipo de cambio pues ha sido muy perjudicial para el rublo y habrá que ver en estos días qué ocurre. Pero sí, como yo lo veo, hay bastante peligro de una inflación tremenda, de unos disturbios sociales tremendos y pues otras consecuencias que pueden llevar estas sanciones.
Y ya para terminar, lo comentabas con lo relacionado con los disturbios sociales. Bueno, hemos visto que en toda Europa, en todo el mundo, ha habido manifestaciones en contra de la invasión, pero también en la propia Rusia, en las principales ciudades. ¿Cómo tú que has estado viviendo allí, cuál es tu percepción por lo que has leído, por lo que has podido percibir en la universidad, etcétera, de cuál es la opinión pública rusa ante la invasión? O sí, o cuál es la opinión que tiene el pueblo ruso respecto a la invasión y respecto, obviamente, también a la posición que en este caso ha adoptado Putin con lo que decíamos antes, con una invasión a gran escala a Ucrania, su más inmediato vecino. Mm. Bueno, más que leído y percibido, yo es lo que he visto y lo que he oído de primera mano. Mm. Justo. Leído y percibido, pues lo puede hacer cualquiera, pero estando en Moscú ves las Claro. cosas de una manera más real y más directa. Em, bueno, es que tampoco sé cómo de largo quieres que sea mi respuesta, por eso estoy intentando ser un poco más, em, Sí, cortas, como estaban siendo más ahora. cortas. Si te quieres explayar un poquito más en esta última. Vale, a ver, allí hay muchísimas protestas, los números ya se conocen en toda Europa, miles de detenidos. Yo también he visto esto de primera mano en la Universidad de MGIMO, en la que estoy. Un chico, bueno, una chica sacó una pancarta y pues inmediatamente la seguridad vino y la policía se la llevó. Y lo que ocurre aquí es que no es como en Europa. Mm, si tú protestas en Europa, en la mayoría de países de Europa, pues sí, hay peligros. Pero aquí es casi seguro que pues te van a echar de la universidad, vas a tener problemas con el trabajo. Las cárceles rusas no son con las cárceles españolas. Eh, la violencia por parte de la policía es tremenda. Sale la gente a la calle cerca de las protestas sin siquiera estar dentro de ellas y pues reciben palos. La mayoría de la gente aquí está en contra. Todavía no me he encontrado ni una persona que apoye la invasión. Y sobre todo toda la gente joven, pues es que están totalmente avergonzados de lo que está haciendo su gobierno. Eh, yo creo que también es un factor que habrá que ver en el futuro a dónde llevan todas estas protestas y seguirlas de cerca. Madre mía, no me quiero ni imaginar lo que se tiene que estar viviendo, sobre todo por parte del pueblo ruso. Y ya por último, ya para finalizar, en cuanto a medios de comunicación, ¿cómo, cómo has visto, cómo has vivido tú allí? Quiero decir, a nivel de libertad de prensa, a nivel de redes sociales, ¿se puede ver una pluralidad o se puede ver como, pues en este caso, todos los medios de comunicación opinan lo mismo en dirección hacia la invasión? ¿Qué es lo que has podido estando allí? Mm. Bueno, yo la televisión no la veo ni aquí ni en España. Sí que he seguido un poco cómo estaban dando las noticias RT y Sputnik. Y pues claro, ¿cómo les van a dar? Si Mm. son medios controlados por el gobierno ruso, pues evidentemente están dando su visión, eh, que a mí me parece totalmente pues fuera de sentido común. No sé cómo la gente que está dando esas noticias pues sigue diciendo que, bueno, es que son información alternativa y, en fin. Luego, pues la información, canales de Telegram de rusos. De hecho, creo que es la primera vez en la vida en la que creo que he estado adicto a las noticias, porque sobre todo el primer día y el segundo día estábamos ahí que no quitábamos la vista. Y luego por Twitter, por otras redes sociales también salían muchas noticias. Lo que pasa es que ya estaban dejando de funcionar en Rusia, entonces ya no se podía tampoco ver por ahí porque no funcionaban. Pero también te diré, los medios de comunicación occidentales tampoco están dando el conflicto de una manera correcta. Y también se están comiendo muchos bulos, muchas fake news. Mm, la labor del periodismo en estos momentos es muy importante y, y hay muchas vidas en juego y muchas cosas importantes en juego, entonces hay que saber hacer bien las cosas. Entiendo totalmente. Bueno, lo dejamos aquí. Héctor, lo dicho, muchísimas gracias, tanto por mi parte como por parte de todo Equipo Europa, los que trabajamos en la newsletter, como el resto de los socios. Como ya lo decía antes,
es un testimonio de muchísimo valor, aparte de, pues, no solo de un estudiante español que está allí, sino de un socio de Equipo Europa, así que lo he dicho. De parte de todos, muchísimas gracias y un saludo muy fuerte y nada, mucho ánimo para lo que queda. Vale, muchas gracias.